Muy buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Principios de Administración Pública del Dr. Omar Guerrero. A continuación presento a los integrantes del Presidium: Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP. Diana Bicher García, profesora del INAP. El de la voz, Iván Lascano Gutiérrez, profesor también del instituto. Y, por supuesto, al autor de la obra, al doctor Omar Guerrero Orozco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y autor de la obra. Saludamos a las y los servidores públicos de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que nos acompañan. Del mismo modo, a las asociadas y asociados, alumnos del INAP, y de las demás instituciones de educación superior que nos acompañan, así como a invitados especiales. Bienvenidos sean todos esta tarde. Para dar inicio, le pediremos al presidente del Consejo Directivo del INAP, Carlos Reta Martínez, nos comparta sus comentarios sobre la obra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a esta aula del sur de la ciudad que tiene el Instituto Nacional de Administración Pública. Todo el vasto conocimiento de la disciplina ha sido condensado de manera magistral en el libro que nos reúne esta tarde. La primera edición de este fue realizada en Colombia bajo el auspicio de una institución de vocación similar a la nuestra, la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Agradezco la gentileza de Omar Guerrero de hacer posible que en México podamos disponer de este valioso libro y que sea el INAP quien haya tenido la honrosa labor de publicarlo. Con la aparición del libro de Omar, logramos ocupar un espacio que permanecía vacío en nuestro catálogo editorial. Hasta ahora no contábamos con un libro de texto introductorio a nuestra práctica profesional. Lo anterior resulta de una vital pertinencia en la medida en que la gente a la que nuestra oferta educativa está dirigida son funcionarios y servidores públicos, quienes en una proporción considerable tienen su formación profesional en disciplinas diferentes a la administración pública, aun cuando sean cercanas, como es el derecho, la ciencia política, la economía y otras un tanto más distantes, como las ingenierías. Como tan atinadamente se explica en la presentación de la primera edición de este libro, el espíritu del trabajo es acercar el estudio de la administración pública a todos aquellos que por primera vez tienen conocimiento de esta materia, lo mismo que propiciar la actualización a aquellos otros que ya están inmersos en el tema. Uno de los primeros hechos que uno observa es que el título del libro no debe ser producto de la casualidad. Principios de Administración Pública es el título del libro fundacional de nuestra disciplina, escrito por el francés Charles-Jean Bonan en sus 3 ediciones a comienzos del siglo XIX. Y Omar Guerrero es precisamente a quien le debemos el redescubrimiento de este autor, cuyo esfuerzo de investigación por rastrear esta obra se vio culminado con la edición moderna del texto que, para aprovechamiento de los estudiantes actuales de la ciencia de la administración pública.
Uno de los aspectos más importantes de este libro es que no constituye un texto más, ya que en este se destila el conocimiento que durante más de 40 años ha acumulado Omar Guerrero, para que a partir de esta síntesis todo aquel interesado en la administración pública pueda emprender un sólido rumbo en el conocimiento de la materia. Este texto se suma a la ilustre tradición de enseñanza que ha buscado ofrecer materiales de estudio para formar a los administradores públicos, incluso desde el cameralismo, práctica que han seguido los grandes maestros que van desde Justi, Bonan, Stein, González, Olivan, hasta Waldo de Bach o Baena de Alcázar. Uno de los aspectos más importantes del libro es que no constituye un texto más, ya que en este se destila el conocimiento que durante más de 40 años ha acumulado Omar Guerrero, para que a partir de esta síntesis todo aquel interesado en la administración pública pueda emprender un sólido rumbo en el conocimiento de la materia. Este texto se suma a la ilustre tradición de enseñanza que ha buscado ofrecer materiales de estudio para formar a los administradores públicos, incluso desde el cameralismo. Creo que aquí estoy repitiendo. Así, la primera lección, Administración Pública, inicia definiendo a la administración pública de la mano de los más célebres próceres del pensamiento, desde los constructores de la disciplina como Bonan, Lorenzo Stein o Woodrow Wilson, destacando aspectos centrales como las raíces de la palabra y las cualidades que describen sus atributos, como son lo estatal y lo público. También hace referencia a la actividad que despliega la administración pública, al tiempo que se distinguen las actividades funcionales e institucionales, explicando su naturaleza y objetivos. Se alude en la importancia de la administración pública y a cómo incluso lo que condiciona que un Estado sea poderoso si está bien administrado. En la segunda lección, sobre la relación entre la ciencia de la administración y las ciencias sociales, se aborda la manera en que ha tenido lugar la conexión de la administración pública con otras ciencias sociales afines, que son, como son la economía política, la sociología y desde luego el derecho, resaltando los nobles propósitos que persiguen estas disciplinas, la forma en que se verificó su desarrollo histórico paralelo y la importancia que conlleva el considerar estas relaciones en la investigación, docencia y ejercicio profesional de la administración pública. No está de más señalar, como lo hace Omar Guerrero, la ciencia de la administración pública es una de las primeras ciencias sociales en gestarse en la época contemporánea. Así, mientras Bonan escribía en la primera década del siglo XIX, Augusto Comte, padre de la sociología, lo hacía en 1821. Por otro lado, también aborda la relación entre la administración pública con la economía. De hecho, argumenta que de cierta manera nuestra disciplina nace al emanciparse del campo de la economía. Durante mucho tiempo, la ciencia de la policía, antecedente de la administración pública, iba de la mano o era confundida con la economía. La siguiente lección, sobre ciencia política, la ciencia de la administración pública y las ciencias de la policy, nos brindan explicaciones y conocimientos nodales para entender las claves de la dicotomía política y administración, que más bien obedecieron en los Estados Unidos a la confusión entre apartidismo y apoliticismo. Aunque desde las comunidades científicas también ha obedecido a una distinción de campos del saber, es crucial conocer los razonamientos que la han constituido para comprender sus pormenores y dejar detrás
las desacertadas confusiones generadas a su alrededor. Esta lección comprende asimismo una magistral disquisición sobre la distinción entre política y policy, politics y policy, que nos permite de manera muy abreviada y clara conocer el campo de estudio de cada una, lo mismo que entender los pormenores de la confusión que se ha creado en torno a lo que abarca policy y su traducción, esto es, los problemas semánticos y conceptuales. Cuando aborda la relación entre policy y administración pública, podemos entender cómo es que la primera tuvo un amplio campo para su desarrollo primigenio en la segunda, incluso constituyendo parte de su misma definición, como es visible en las ideas de Leonard White, que señalaba que el alcance de la administración pública está determinado solo por la necesidad de ejecutar las policies y propósitos del gobierno. También aprovecha para examinar la forma en que se desarrollaron los estudios de policy, es decir, cómo fue que se incorporaron a las universidades, destacando la relación genética entre policy y administración pública que no hay que dejar de lado. Llegamos así a la lección 4, que pone la atención en la tipología de las administraciones del Estado. En esta lección, Omar nos ilustra sobre la forma en que se ha dado la diversificación administrativa en el gobierno, como un fenómeno que dio inicio cuando la policía se transforma en administración pública, lo que detonó el surgimiento de formas de administración especializada que inician con el trazado de la administración anterior o administración civil, a la que siguieron formas de gestión singular como la de Hacienda, Justicia, Defensa y Asuntos Exteriores. La administración central fungió como el eje de la administración pública en su conjunto, mientras que las administraciones especializadas asumieron un papel auxiliar, aunque no menos importante. La primera tiene como propósito la sobrevivencia, la vida y el bienestar del hombre, en tanto que las administraciones especiales tienen un espacio permanentemente establecido. La lección 5 se desarrolla el tema central de la práctica administrativa, donde resalta la idea de actividad que conlleva la administración pública y que se desarrolla a partir de la configuración de una organización en la que se desempeñan servidores públicos que deseablemente lo hacen a partir de la carrera administrativa. De este modo, Omar nos ofrece una pluralidad de perspectivas en torno a la definición del servidor público en contraposición con la noción más amplia de empleado público. Así, por ejemplo, en el caso específico de Alemania, una de las cunas de la administración pública burocrática moderna, son funcionarios públicos quienes ejercen funciones de mando y coerción, así como de protección ciudadana y civil, previsión social o educación. En el caso de Francia, la otra fuente de la administración pública moderna son funcionarios, los agentes públicos que gozan del régimen particular de la función pública. En este sentido, nos dice Omar, los elementos que le caracterizan están constituidos por la ocupación de un cargo permanente en la administración pública y por la titularización, esto es, un acto que le confiere la calidad de funcionario y que lo integra a la jerarquía administrativa. También nos explica qué determina y cómo surgen los centros de formación moderna en Alemania, a lo que se suman aspectos puntuales de las características del servicio público tanto en ese país como en Francia, para dar paso a la dilucidación de las diferentes denominaciones que se pueden otorgar al servidor público de acuerdo a la tradición administrativa y de derecho público a los que esté sujeto, lo mismo que a los determinantes históricos. Con relación al servidor público,
la carrera administrativa sin duda es el bastión que soporta su desarrollo profesional, que iniciando en el proceso de formación previa al ingreso, continúa con el ascenso en la escala administrativa a partir del mérito y la formación continua acompañada del entretenimiento práctico. La carrera administrativa se ilustra tomando los 3 casos más singulares: Alemania, Francia y Gran Bretaña. Así encontramos la explicación acerca del servicio preparatorio dentro del sistema de preingreso, el desarrollo de la carrera administrativa, el papel de la Escuela Profesional de Servicio Público, donde resalta la famosa ENA de Francia. Asimismo, el apartado cierra con el entrenamiento práctico y los pormenores de la distinción entre carrera administrativa y carrera en administración pública. Para continuar, encontramos la 6ª lección, que contiene un análisis sobre la profesión en ciencias políticas y administración pública, que nos lleva a conocer la forma en que se incorporó la licenciatura dentro de las universidades, demostrando que si bien su aprendizaje en la práctica es importante, la acumulación, creación y desarrollo del conocimiento son esenciales para profesionalizar el ejercicio de una disciplina social. Es así que la necesidad de la existencia de la enseñanza de la administración pública en universidades, escuelas, institutos o centros se confirma con el perfeccionamiento y multiplicación de estas instituciones que originalmente surgen en Europa y tienen un interesante auge en América Latina, tal como se muestra en esta lección cuando se analiza la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política en Argentina, la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas en Chile, mientras que sobre México se relatan todos los antecedentes de esta enseñanza, hasta que en 1959 se crea la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Cabe señalar que con dicho pretexto tuvimos la oportunidad de participar en un seminario sobre los 60 años de la creación de la carrera de Administración Pública en la UNAM, en el cual tanto Omar como el de la Voz tuvimos una participación. Sin duda, esta lección nos da cuenta de los nobles pergaminos que dan cuenta de la importancia de la formación de administradores públicos en todo el orbe y nos ofrecen una panorámica de su interesante trayectoria en México. Llegamos así a la lección 7, donde se aborda un tema de gran actualidad: las administraciones de la sociedad civil, que engloban las acciones dentro de la vida pública en la cual no existe injerencia del Estado. Ese ámbito comprende un amplio espacio en el que se tiene lugar en diferentes modalidades la colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos. En esta lección encontramos lo relativo a la administración de las asociaciones civiles, que han crecido en la medida en que se ha incrementado la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pero aquí también es importante el significado de lo cívico, para entender lo que comprende la participación social, ciudadana, comunitaria y popular en el ejercicio de la democracia, que lleva implícita la militancia cívica y el ejercicio de derechos políticos que permite consolidar la comunidad ciudadana. Otro punto muy importante que se aborda en la lección se refiere a la administración pública y la administración privada, apartado en el que se emprende la tarea de clarificar las razones que ha obedecido el que erróneamente se haya pretendido hacer una teoría para ambas, o bien a considerar que se rigen bajo principios similares, o cuando, como señala nuestro autor, la clave de la distinción de esfera, de naturaleza, entre la administración pública y la administración privada, se encuentra en la relación entre los
intereses generales y los intereses particulares. Como ya se ha señalado, lo notable de este texto es que contiene temas que el autor ha desarrollado a profundidad en sus magnas obras, por lo que este libro ofrece un ensamblaje temático unitario y sintético que extracta los principios nodales del conocimiento de la administración pública en sus dos vertientes como ciencia y praxis. Lo que se encontrará en el libro son los atributos fundamentales de los asuntos que tienen que ver con la administración pública, emanados del conocimiento y experiencia del académico más conocedor del tema, así que los exhorto a leer con mucho interés, cuidado y atención este libro, que debe constituirse como el texto de cabecera de todo administrador público. Para finalizar, no sin antes reiterar mi agradecimiento y reconocimiento a Omar Guerrero, no me queda más que apuntar que este libro está llamado a constituirse en una obra de consulta obligatoria a todos los jóvenes que ingresan a la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, así como para aquellos formados en otros ámbitos profesionales que ingresan en la práctica administrativa o aquellos quienes, no obstante su carrera administrativa recorrida, deseen profundizar en los aspectos históricos y conceptuales de su campo de actividad. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, de acuerdo con el programa, a continuación me toca hacer uso de la voz, lo cual, por esa sencilla razón, no me presentaré a profundidad, nada más diré que soy profesor del instituto, en la licenciatura, en la maestría y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual soy egresado, y también laboro en el área de desarrollo y difusión de la cultura administrativa pública del INAP. Entonces, nada más para como esa breve introducción y para no tomar tiempo en eso, más bien lo ocuparé en presentar lo que el día de hoy he pensado que podría ser interesante. Bueno, mi participación la he dividido en varios apartados. El primero de ellos, obviamente, tiene que ver con los agradecimientos. El primero al doctor Omar Guerrero por considerarme digno de poder decir algunas palabras de su libro. Le agradezco mucho que me haya invitado a esta sesión. Por supuesto, al presidente del INAP, al maestro Carlos Reta Martínez, por el espacio y por digamos, que nos ha permitido en esta sesión y sobre todo la oportunidad igual de comentar el libro con ustedes. También al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, por la disposición que desde la escuela, que ha provisto todos los espacios, todos los requerimientos necesarios para que podamos realizar esta presentación, como encargado del área de la difusión también. Pues agradezco a todos. Bueno, la segunda parte tiene que ver más con lo que yo le denominé como anecdotario. Entonces, la primera es, ¿por qué es esta ocasión especial? Al menos desde mi perspectiva. Bueno, primero porque, la mayor parte de ustedes no saben, pero yo fui alumno del doctor Omar Guerrero. Bueno, como la mayor parte, un número importante de ustedes seguramente, fuimos alumnos del doctor en la Facultad de Ciencias Políticas, pero sobre todo, cómo conocí también a la doctora Diana Bicher y cuál fue mi primera relación con el instituto, con el INAP, que de alguna u otra forma están vinculadas, porque el doctor se debe de acordar que por allá no vamos a hacer mejor cuentas de cuántos años, pero tenía la sana costumbre de invitar a sus alumnos de la licenciatura en un viaje de excursión al instituto, al INAP, para que conociéramos en el primer año que cursábamos las materias de teoría de la administración pública 1 y 2, que conociéramos lo que era el instituto, el INAP. Entonces, en alguna ocasión, cuando yo era su alumno, recién ingresado a la universidad, nos trajo, digamos, en el autobús, trajeron allá a Coajimalpa. Así fue como yo conocí por primera vez el instituto, y sobre todo, ahí fue cuando conocí también, no se me olvidó tampoco, a la doctora Diana Bicher, que por supuesto en esa época todavía no era doctora, pero así la conocí cuando ella era asistente del doctor Omar Guerrero, yo era su alumno, y pues conocí también el INAP. Entonces, de alguna forma el destino nos tenía ahí marcados una relación. Le prometí a la doctora que no iba a decir cuándo fue eso para
que la realidad es que es solo un año mayor que yo pero para mí era muy importante porque con eso quiero dar a entender que para mí, pues, la doctora Bicher es una amiga muy entrañable que desde entonces conozco, y con el trabajo que hemos desarrollado junto con el doctor de investigación, de formación que nos ha hecho como futuros investigadores, como profesores, y pues por supuesto con el doctor Guerrero, que como siempre he tenido, cada que tengo la oportunidad de comentárselo, para mí es como un segundo padre, y que siempre he tenido el apoyo, el consejo y la amabilidad de su parte. Entonces, pues no está de más reiterárselo en esta ocasión, tantos años ya de conocernos, que como todo joven tenemos el momento en el cual nos jalan las orejas cuando no hacemos lo correcto, pero con el tiempo, cuando uno comienza a madurar, uno entiende por qué la gente mayor, de una generación mayor, nos hace las cosas que es por nuestro bien, y yo se lo agradezco mucho. Entonces, bueno, y también debo decir que aparte de la amistad con la doctora Bicher, también fui su asistente de clase cuando ella daba la materia de Gobierno y Asuntos Públicos en la facultad. También tuve la posibilidad de estar con ella. Entonces, como ven, es una relación de muchos años. Bueno, la tercera parte ya es para entrar sobre el libro, que es lo que seguramente más les interesa a todos ustedes. Afortunadamente, pues ya el presidente del instituto ha hecho una radiografía muy amplia, muy profunda, de lo que son cada uno de los 7 capítulos en los que está compuesto el libro. El número 7 es un número cabalístico, entonces eso supongo que obrará en la buena suerte del libro, de los 7 lecciones en las cuales está organizado el libro. Entonces, por lo tanto, yo me concentraré en las lecciones que me han parecido, digamos, de mayor interés, dado los temas que yo he estado trabajando y de los cuales, por la formación profesional y por los intereses que uno va desarrollando de investigación y de lectura, uno se centra. Entonces, el primero tiene que ver con la primera lección, que es sobre la administración pública. Y lo primero que llama la atención es la recopilación de algunos de los autores que se mencionan en ese capítulo al momento de definir la administración pública. Por ejemplo, el doctor señala a Carlos Marx, quien refiere a la administración pública como la actividad organizadora del Estado, o a Lawrence von Stein a la actividad del Estado. Pero también recupera, en el caso norteamericano, a Woodrow Wilson, quien señala que la administración pública es el gobierno en acción, o a Luther Gulick sobre el trabajo del gobierno, o pudiera ser el caso de Marshall Dimmock, quien refiere a la administración pública como el Estado, como constructor. Entonces, es una primera aproximación en torno a lo que es el objetivo de la primera sesión, establecer qué es la administración pública, y sobre todo, la administración pública tiene una relación muy íntima, muy directa con lo que es el Estado, como lo podemos observar a partir de cada una de estas definiciones que he referido y que el doctor establece en el capítulo 1. Pero bueno, no se queda ahí. Por supuesto, el doctor Guerrero ofrece una síntesis y digamos, a partir de estas definiciones, y para el doctor nos dice que con base en las argumentaciones precedentes podemos afirmar que la administración pública constituye la actividad del Estado que está encaminada a producir las condiciones que facilitan la continuidad de la sociedad y crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen. Entonces, como podemos ver, la administración pública es esta fuerza que le da movimiento, que nutre, que permite la existencia de la sociedad. Entonces, digamos, de ahí que sea muy importante para nosotros entender cuál es la legitimidad y la fundamentación histórica, científica de nuestro ámbito profesional, que por algunos años y sobre todo visto desde otras disciplinas, a veces pareciera pasar un tanto inadvertido, aun cuando la administración pública, como en otro de sus libros el doctor Guerrero lo ha señalado, siempre está ahí, siempre está presente. Luego, quiero retomarles también y comentarles, a reserva de que ustedes ya tendrán la oportunidad de hojear el libro, una de las definiciones que nos proporciona Charles-Jean Bonan, que como ustedes saben y como ya lo refirió el presidente del instituto, Charles-Jean Bonan es el fundador de la administración pública. En sus 3 obras de 1808, 1809 y 1812, en las cuales va desarrollando cada vez más de una forma amplia cuáles son estos principios de la administración pública, pero da una definición que es sumamente interesante y vale la pena traerla a colación,
Bonan nos dice en su edición del 1812 en el compendio, ¿qué no se debe esperar de la administración? Por sus cuidados y vigilancia se aseguran los derechos comunes y personales, la tranquilidad reina en las familias y la paz entre los ciudadanos. Las propiedades están preservadas de la violencia o de la astucia. La fuerza pública contribuye al mantenimiento del orden, la industria nacional se aumenta con la industria particular, se sostiene el espíritu público, el hombre puede gozar en seguridad de cuanto ama y posee, los individuos se ilustran recíprocamente y todos disfrutan de aquella seguridad que aumenta la existencia y de la felicidad objeto de sus deseos y sus trabajos. Entonces, como vemos, la administración pública, una vez más, es esta capacidad que tiene el Estado de asegurar la civilidad, el orden, la paz, pero sobre todo la convivencia en armonía de la ciudadanía. Dicho de otra forma, no podríamos nosotros esperar la existencia de estos objetivos sociales sin la existencia de la administración. De ahí que sea tan necesario para la vida colectiva. Luego, hay otra forma en la cual procede el doctor para identificar lo que es el fenómeno de lo administrativo, y para ello refiere a Luther Gulick con una definición, o más bien con una diferenciación conceptual entre lo que son las actividades funcionales y las actividades institucionales, lo cual nos permite comprender más el ámbito de la naturaleza administrativa, el qué y el cómo. Y para ello nos refiere Luther Gulick que las actividades funcionales son las que tienen como propósito dirigir la realización del trabajo, que es el objeto vital de la administración pública, en tanto que las actividades institucionales son aquellas cuyo objeto es el mantenimiento y operación de la administración pública, por cuanto que constituye un organismo. Como vemos, las actividades funcionales tienen que ver más con aquellas actividades que permiten el objeto vital de la colectividad, mientras que las actividades institucionales son aquellas que están más orientadas a posibilitar la gestión colectiva. Dicho de otra forma, sería lo que también se entendería por el POSCOR, pero bueno, no voy a profundizar en eso, que son estas actividades de planeación, organización, información, dirección y presupuestación, ¿no? Que son lo que nosotros también podríamos calificar en términos de Gulick como las actividades institucionales, lo que es la administración pública. Pero bueno, todo esto para llegar, digamos, en lo que es uno de los puntos centrales de la obra, porque tiene como título Principios de la Administración Pública, y pues no podía pasar sin señalarse específicamente cuáles son estos principios de la administración pública de acuerdo con Charles-Jean Bonan, que vale la pena también que los traiga a colación. Son 4 principios. El primero es que la administración ha nacido con la comunidad, que la conservación de la comunidad es el principio de la administración, que la administración es el gobierno de la comunidad y que la acción social es su carácter y la ejecución de leyes de interés general su atribución. Estos son, a decir de Charles-Jean Bonan, los principios rectores que organizan, que orientan, que fundamentan la actividad de la administración pública, ¿no? A reserva, obviamente, la definición clásica de administración pública que se plasma en su libro de Principios de Administración Pública de 1809. Pero bueno, luego entramos a la segunda lección, que tiene que ver sobre la ciencia de la administración y su relación con las ciencias sociales. Ese es un tema sumamente interesante. El doctor, de hecho, dedicó todo un libro que le fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, en el cual aborda la relación de la ciencia de la administración pública con las demás ciencias sociales y cómo es un tema que no solo ha sido tratada extensamente en la historia del pensamiento social, sino que incluso autores provenientes de otras disciplinas han aportado algún elemento al desarrollo de la ciencia de la administración pública. Pero en este ámbito en particular, el doctor Guerrero tiene lo que son 3 objetivos principales. El primero de ellos, que es, digamos, de defender, de justificar alrededor de la administración pública. El primero de ellos es que la ciencia de la administración es una disciplina social con historia y propósitos tan nobles como sus hermanas, las demás ciencias sociales, que su desarrollo histórico es paralelo al de esas disciplinas fraternas y que siempre ha mantenido una relación de colaboración con ellas. Y 3, que es impensable la investigación, la docencia y el ejercicio profesional de la administración pública sin considerar esas relaciones. Yo considero que
perfectamente en ese capítulo queda demostrado la importancia de la ciencia de la administración pública y su legitimidad y su estatura científica frente a las disciplinas hermanas como es la economía, como es la sociología, como es el derecho, o en el otro capítulo que desarrolla la relación con la ciencia política. La administración pública es un campo de conocimiento totalmente válido por derecho propio y sobre todo un conocimiento científico, que es un tema en el cual se aborda también en el libro y que a lo largo de su trayectoria el doctor Guerrero ha tratado de establecer que la administración pública tiene su faceta práctica de ámbito profesional de los servidores públicos, pero que también tiene un ámbito de desarrollo de un campo disciplinar que obedece a los fundamentos científicos de cualquier ciencia social y cualquier ciencia física, porque luego esto se da en debates dentro de los colegas en la disciplina, que sostienen que la administración pública no es ciencia o que no tiene los mismos estatutos científicos que otras disciplinas. No es el lugar aquí para debatir sobre el tema, pero la administración pública, tal como el doctor Guerrero lo ha defendido a lo largo de todas sus obras y en particular en este libro, perfectamente justifica su apelativo de ciencia de la administración, como en el caso de Francia se le conoce. Bueno, por ejemplo, en el caso de la economía, pues es importante entender que la ciencia de la administración pública se desarrolló de alguna forma emancipándose de lo que fue la economía política. Había una relación muy cercana. Por ejemplo, si ustedes veían las lecciones que daba Adam Smith, al cual ustedes lo conocen como el padre de la economía política moderna a mediados del siglo XVIII, bueno, ustedes encontrarán que él daba clases de justicia, economía y policía. Policía siendo el antecedente propio del Estado absolutista, de lo que es la administración pública moderna. Entonces, autores como Adam Smith abordaban la parte de lo administrativo, de lo que sería la administración pública posteriormente. Digamos, de hecho, los cameralistas, de los cuales seguramente ustedes ya han oído hablar en alguna ocasión, que son los primeros autores en establecer el límite conceptual del fenómeno de lo administrativo, separándolo, en este caso, de lo que era la economía política o de lo que eran las finanzas o la hacienda, justificando que había un fenómeno dentro de esas ciencias del Estado, que eran las ciencias camerales, que trataba temas que valía la pena identificar por su objeto de estudio, que fue lo que se conoció en ese momento como la ciencia de la policía, y de los cuales existen muchos autores que en su momento trabajaron el tema, pero siendo el clásico de ellos Johann Heinrich von Giusti, quien en 1756 publica su libro de Elementos Generales de Ciencia de la Policía, del cual afortunadamente, y no es casual, gracias al doctor Guerrero, ustedes pueden consultar una edición en español con el título de Ciencia de la Policía. Entonces, la administración pública tuvo una primera etapa de la cual surge de la economía política, pero también tuvo una relación de hermandad con la sociología, por ejemplo, y ya el maestro Carlos Reta ya refirió de alguna forma la relación que existía entre la administración pública y, por ejemplo, Bonan, quien escribe en 1808 la primera edición de los Principios de Administración Pública, sobre todo tomando en cuenta con otros autores que posteriormente fueron a desarrollar la sociología, como es el caso de Henri de Saint-Simon, que igual a principios del siglo XIX desarrolla en su sistema industrial los primeros antecedentes de lo que sería la sociología. Esto es, mientras la sociología se estaba fraguando, ya la ciencia de la administración pública ya tenía elementos claramente establecidos, y sería hasta la década de finales de los 20, principios de la 30, cuando llegaría Augusto Comte y denominaría a su doctrina, digamos a su campo, como sociología, después de que una etapa la consideró como fisiología social. Entonces, la ciencia de la administración pública no solo en muchas formas podríamos decir que se desarrolló anteriormente o paralelamente, si ustedes gustan, a la sociología, sino que también algunos de los autores que trataron sobre administración pública desarrollaron campos de la sociología. Para no ir tan lejos, es el caso de Bonan, quien en 1820 publicó su libro Doctrina Social, en el cual establece una serie de principios sobre lo que es lo que él considera la doctrina social, reitero, antes de que se conociera el campo de la sociología, como Comte posteriormente lo vendría a denominar. Entonces existe una relación muy intensa, o también para hablar de un alemán, Lorenz von Stein,
quien también publica un libro sobre los movimientos sociales, y es un autor que aporta elementos para el desarrollo de la sociología y que también en su tratado de administración pues hace igual un desarrollo de lo que es la ciencia de la administración en Alemania. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Luego, la tercera elección que trata sobre el tema, bueno, que fue llamada Alrededor de la polis, trata un tema sumamente interesante que es algo que todos los alumnos de administración pública en sus primeros semestres comienzan a entender o a adentrarse, es la relación que guarda la política y la administración pública, y después entra a formar una tríada, lo que es las ciencias de policy, o lo que nosotros conocemos como las ciencias de políticas públicas. Verán, a finales del siglo XX, principios del siglo finales del siglo XIX, principios del siglo XXI, se va desarrollando un enfoque en la ciencia de la administración pública, sobre todo en Estados Unidos, producto de la publicación en 1887 del artículo seminal de Woodrow Wilson, en el cual él justifica el campo de la administración pública para Estados Unidos en lo que nosotros anteriormente habríamos denominado lo que son las actividades institucionales o el post-corp, es decir, la parte más técnica de la administración, mirando su perspectiva hacia adentro de la organización administrativa. Y esto llevó a una serie de autores norteamericanos a pensar que podían establecerse principios de administración, es decir, científicos, técnicos, en la medida que estos fueran desvinculados de su faceta política. Y a partir de autores como, por ejemplo, en la medida que la política no la contamine. Como sabemos, y bueno, como el doctor también se encarga de defenderlo en el libro, la administración pública tiene una relación muy importante, pero sobre todo positiva con la política, que uno no debe de perder de perspectiva y no solo negarla, sino aceptarla, y que en ambos es una relación, digamos, bidireccional, que ambos pueden tomar ventaja de ello. Y ya a mediados del siglo XX es cuando se desarrolla, entra en la relación. Ustedes saben, en 1951 se publica el libro colectivo de The Policy Sciences de Harold Laswell y Daniel Lerner, en el cual viene a ser el libro fundacional de las ciencias de políticas públicas, y en el cual va a terminar ocupando el ámbito de las políticas públicas una suerte de puente intermedio entre la política y la administración pública. Y es una de las razones también por las cuales al día de hoy uno observa que dentro de los especialistas, de los estudiosos de las políticas públicas, hay quienes se centran más en la parte política, en la parte de la decisión, cómo se llegan a tomar las decisiones, cuál es el papel que tienen los actores de la sociedad civil, las burocracias, los gobiernos, los parlamentos, mientras que los investigadores que se centran más en la parte administrativa, esto es en la parte de la implementación, en la parte de la evaluación que posteriormente se vino a desarrollar. Pero en todo caso, la ciencia de políticas públicas vino a contribuir con un enfoque que trató de recuperar la parte política y la parte administrativa de los procesos de toma de decisiones gubernamentales. Y creo que el doctor Guerrero lo hace muy evidente en ese capítulo, en el cual explora la relación entre esos tres ámbitos disciplinarios. Luego está la quinta lección, que es la que yo quiero centrarme, que trata sobre el tema de la práctica administrativa. Bueno, ya el presidente Reta ya adelantó la idea que se tiene sobre el funcionario, tanto en el caso de Alemania, también en el caso de Francia, pero también ahí habría que añadir el caso de Gran Bretaña, con la idea del servidor civil. En el caso de Inglaterra, recuerden que a usted se le conoce como el servicio civil, a todo lo que es al cuerpo de funcionarios que sirven, en este caso no al Estado, sino a la corona, a la reina, que es la personificación del Estado en el caso de Gran Bretaña. Pero lo más interesante y lo que yo quiero cerrar también para no abusar del micrófono y de su paciencia, tiene que ver con los ejemplos que el doctor Guerrero nos muestra ahí, y es muy importante que ustedes lo lean. Está el caso de Alemania, está el caso de Francia y está el caso de Inglaterra, los cuales son países, a los ojos de todos,
pues, países desarrollados que han logrado establecer capacidades administrativas sólidas, un Estado fuerte, y sin embargo cada uno de ellos ha tomado estrategias diferentes para construir su servicio civil, sus funcionarios públicos. El caso digamos, más estricto, más fuerte, es el de Alemania, el cual un funcionario puede tardar 5 años para ingresar en lo que es el proceso preparatorio del preingreso, para llegar a ocupar la plaza más baja dentro de la jerarquía administrativa. Entonces, para que se hagan una idea, o al menos lo que a mí me ayuda a entender esta suerte de proceso, todos están familiarizados con el proceso de formación de los médicos en este país, en los cuales pasan años y años. Un día están aquí, otro día están en otro hospital, se especializan en tal y tal, para que finalmente puedan tener plaza en un hospital. Bueno, algo similar es lo que sucede en el caso de Alemania, en la cual todos sus funcionarios, a lo largo de estos 5 años que puede tomar su formación, están en la administración local, lo que son los Länder, los equivalentes de los estados alemanes, pero también trabajan en la parte de los tribunales, están en la administración central, en la parte local, en la parte federal. Todo ello para que al final de cuentas el individuo que logra terminar este proceso sea un administrador público, un funcionario sumamente capaz, sumamente preparado para desempeñar las actividades que va a realizar. Por el otro lado, tenemos el caso de Gran Bretaña, el cual más bien descansa en lo que el doctor refiere como una suerte de preparación un tanto autodidacta y un tanto, una parte autodidacta, pero también una parte de mentoría. Esto es, en el caso de Inglaterra, ahí se refiere, optan por la estrategia de escoger a los alumnos, a los estudiantes con la mejor preparación, jóvenes de las mejores universidades como Oxford, Cambridge, los cuales los introducen, los sueltan en el servicio público y son preparados de la mano de un funcionario público que viene a ser una suerte de mentor, y dado su inteligencia, y ahí no los escogen de carreras de ciencias políticas o administración pública, en muchos casos pueden ser incluso de disciplinas como la filosofía, pero que tienen esta capacidad mental de racionamiento, de raciocinio, que permite que puedan desarrollar capacidades de cómo enfrentarse a los problemas en la práctica, a reserva del auxilio que puedan tener de sus mentores administrativos. Y en un tanto intermedio está el caso de Francia, el cual ustedes conocen, hoy en día cuenta con la Escuela de Administración Pública, que fue desarrollada a mediados del siglo XX, pero que sobre todo, esto es importante mencionarlo, de alguna forma tiene antecedentes en la Revolución Francesa, porque sobre todo a raíz de la Revolución Francesa se fueron creando todo un sistema de escuelas politécnicas y de escuelas de formaciones de disciplinas científicas, que posteriormente, ya hasta el siglo XX, vendrían acobijadas por la formación de los liceos, las escuelas preparatorias, a desarrollar esta idea de la administración pública. Por ejemplo, también se desarrolló las escuelas normales, las escuelas superiores. Entonces, la Escuela Nacional de Administración Pública viene a ser una faceta de un proyecto del gobierno del Estado francés de formación de todos sus jóvenes, de proveer cuadros de talento y de capacidades para la administración pública. Bueno, no voy a abordar todas las lecciones, pero bueno, eso era lo que a mí me interesaba rescatar para el día de hoy en la presentación. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación, ahora les presento a la doctora Diana Bicher García. Ella es licenciada en Administración Pública, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado en Economía Financiera en la Facultad de Economía de la UNAM. Es tutora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es reconocida como investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del CONACYT. Desde 2004 ha participado en diversos congresos internacionales sobre administración pública y América Latina. Asimismo, ha organizado encuentros académicos nacionales e internacionales para contribuir al análisis y discusión de los temas clásicos y actuales en torno a la administración pública. Ha publicado 3 libros, diversos artículos, capítulos de libro y coordinado publicaciones sobre los temas que se desprenden de sus 2 líneas de investigación, que son la reforma de la administración pública y la teoría de la administración pública, y que son los siguientes: políticas públicas, estudios comparados,
reforma regulatoria, nueva gerencia pública, la OCDE y la calidad en la administración pública, governance, transparencia y rendición de cuentas y últimamente asociaciones público-privadas. Actualmente se desempeña como investigadora y profesora del INAP. Adelante, doctora. Buenas tardes de nueva cuenta, muchas gracias por esta presentación tan generosa pues bueno, también de paso por el anecdotario que ya pues acá los que hicieron cuentas pues ya nos descubrieron un poquito. En fin, bueno, por otra parte, de igual manera quisiera agradecer la deferencia de haberme hecho partícipe de esta presentación, tanto al autor de la obra, que bueno, es un lujo que lo tengamos aquí, que haya aceptado que se hiciera una edición de libro en México. Creo que eso era algo que tenía que resolverse tarde o temprano, ¿no? No puede ser que se haya publicado en Colombia y nosotros acá no tengamos esa obra, no podamos disponer de ella, ¿no? Y pues bueno, desde luego al maestro Carlos Reta por este esfuerzo que ha hecho para la publicación de la obra, no nada más de ella, sino también de otros trabajos muy importantes que, dicho sea de paso, el doctor Omar Guerrero comenta precisamente en la nueva presentación de esta edición, que efectivamente entre la edición anterior y esta pues hay un progreso muy importante en los desarrollos del campo de la administración pública y pues bueno, eso no podemos dejarlo de lado. Y desde luego entre las muchas cosas que han surgido pues ha sido también la publicación de la obra de Hermógenes Pérez de Arce, que también el INAP ha publicado el texto titulado El administrador público de 1884. Entonces, creo que ha sido un muy importante trabajo que está haciendo el INAP junto a muchos proyectos que todavía vamos a seguir comprometiendo a don Carlos Reta a que siga apoyando editorialmente. Bueno, y desde luego también el agradecimiento al director de la escuela, que desde luego está plenamente involucrado en todos estos trabajos. Bueno, voy a regresar un poquito porque creo que es importante volver a resituar el lugar de esta obra, ¿no? Ya se ha mencionado, no voy a repetir, solamente a comentar cosas pequeñas sobre la importancia de la elaboración de textos para el aprendizaje de los servidores públicos. Bueno, pues esto data de muchísimo tiempo atrás. Es tan largo como el propio surgimiento de la administración pública, que si bien no se denominó como la conocemos ahora, sino que pudo haber tenido diferentes nombres como administración imperial, real, monárquica, entre otras, ¿no? Pero que bueno, por ejemplo, ya en el siglo XVII, hasta el advenimiento de la Revolución Francesa, pues ya la llegamos a conocer como policía, que ya se comentó, y bueno, de 1808, bueno, la palabra ya se utilizaba antes de que Bonan como tal nos señalara cuáles son los principios de la administración pública, ¿no? Pero es muy importante en el fondo visualizar, perdón, ya no puse el tiempo por empezar, pero sí, desde luego es muy importante volvernos a situar, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante tener libros de administración pública, ¿no? Y ahí podemos mencionar también otra parte, que es el Artasastra de Cautilia del siglo IV, ¿no? Yo creo que, no sé si hayan escuchado ustedes sobre el Artasastra, pero es un texto de gobierno y administración pues muy antiguo, ¿no? Que sin duda tenía todo ese conocimiento necesario para llevar a cabo todos los asuntos de gobierno y administración en el Imperio Maurya. Y pues bueno, basta revisar el libro de Edgar Norman Gladden, ¿no? Que tratando la administración desde los orígenes de la sociedad, pues bueno, todo ello nos lleva a visualizar. Traje algunos ejemplos, muy rápidamente se los comento, del libro de Albert Lepavsky, que es un trabajo donde se recopilan una gran cantidad de trabajos sobre administración, donde, dicho sea de paso, de pronto también se mete un poquito en la privada, pero la verdad es que es una obra que vale mucho la pena conocerla en términos de guiarnos quiénes son los autores. Entonces, bueno, Lepavsky refiere que en el siglo 1300 a.C., los papiros Salier y Anastasi sobre instrucciones, advertencias y consejos a los estudiantes, lo mismo que al Papyrus Harris sobre el reinado de Ramsés III,
donde se habla de que, por ejemplo, se hicieron decretos de administración que se adiestró a diferentes, pues, algo cercano a los administradores, ¿no? Cobradores de impuestos, marineros, vigilantes, protectores de la corte, es decir, ya había por ahí muchas cuestiones relativas a la preocupación, porque es referente a la importancia, a lo necesario que es tener gente preparada para realizar las tareas administrativas. Entonces, bueno, menciono todos estos datos, que creo que es importante, como les decía hace un rato, contextualizar al autor y a la obra, ¿no? El autor, pues bueno, no necesita presentación. Quien ha leído algo sobre administración pública, pues necesariamente se lo ha encontrado como referencia o ha tenido que leer la obra, ¿no? Y pues bueno, todos los antecedentes que ya mencioné hace un momento, pues de una u otra manera están ya contemplados en los textos que él ha elaborado, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, que creo que este texto que se nos presenta hoy es efectivamente, como ya se ha señalado, es un trabajo sintético de una destilación de conocimiento muy importante que efectivamente el autor ha desarrollado, ¿no? En su más de… bueno, mejor no me comprometo a decir cuántos libros, pues son más de 20. Y pues bueno, todo ello, al tener que hacer un libro, porque pareciera que es un libro sobre principios y podría ser un libro básico, pues sí, no, porque en realidad es un libro que nos ayuda a entender la complejidad. Es un libro que también es una especie de mapa para ir en las diferentes direcciones a las que nos lleva las diferentes áreas de conocimiento administrativo, ¿no? Desde cómo funcionan las secretarías, desde la formación de funcionarios, que por ejemplo en el libro El funcionario, el diplomático y el juez, bueno, pues ese texto es introductorio en términos de que nos da las bases, pero es muy importante porque nos lleva a poder llegar a un campo de conocimiento más complejo, sobre todo para quienes no han tenido nunca contacto con la administración pública. Entonces, bueno, sin duda el libro que tenemos hoy presentando continúa con esta tradición de textos elaborados para formar a servidores públicos, porque, pues bueno, creo que algo muy importante y muy central radica en los conceptos que ya ha mencionado el maestro Iván Lazcano, sobre todo de Bonan, respecto a cuál es pues sí, la aspiración de la administración pública, digamos, visualizándola como buena administración pública, ¿no? Que no es otra cosa más que tener sociedades funcionando de manera armoniosa, ¿no? En las cuales, pues bueno, efectivamente la administración es capaz de tener a todo ese personal que es capaz de proporcionar servicios de manera eficiente, de dar seguridad, educación, salud, y pues bueno, todas estas… facilitar a la sociedad el que haya orden, el que haya forma de trabajar, porque si tenemos una sociedad que puede trabajar, pues tenemos una sociedad que puede pagar impuestos. Entonces, todo esto es un ciclo armonioso que es una fórmula simple, pero que se vuelve muy compleja cuando la política, en esta idea que también nos comenta el doctor Omar Guerrero, que dicho sea de paso, trata la dicotomía política-administración, ¿no? Que se sigue por ahí mencionando en algunos círculos todavía, aunque en realidad creo que ya eso es algo que también se ha superado, ¿no? No hay dicotomía política-administración en términos de que, desde luego, la administración es una ciencia política y tiene que lidiar con todos los asuntos polémicos, ¿no? Pero no debería ser política en el sentido de que se utilice, por ejemplo, para ganar elecciones o que se utilice como sistema de botín, ¿no? En ese sentido no, pero desafortunadamente es uno de los aspectos que más ha dificultado el poder tener una administración racional, una administración sólida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta parte de la dicotomía política-administración ayuda a los jóvenes mucho a poder entender esta parte. Bueno, desde mi perspectiva, este texto es un documento muy sintético, versátil y práctico para resolver rápidamente dudas sobre conocimiento especializado y obtener, desde luego, orientación sobre otras obras de los mismos temas que permitan profundizar sobre algún punto tratado en la obra. Bueno, pues es que
pueden acercarse a la bibliografía de aquí, pero la bibliografía de aquí los va a llevar a otros textos, y así mismo, si ustedes empiezan con este libro y empiezan a leer otro de administración pública, pues pueden ir profundizando mucho más, ¿no? Que creo que les decía por ello que ahí hay alguna especie de mapa, ¿no? Otra cosa importante es que además hay un alto sentido pedagógico en el libro. Eso, bueno, no lo menciono yo, desde luego el crédito lo tiene Hernando Roa, que es alguna de las cosas que refiere cuando hace la presentación de la edición colombiana. Entonces, pues bueno, no voy a hablarles con mucho detalle sobre todos los puntos de la obra, porque creo que lo importante es generar en ustedes la inquietud de que lo lean, ¿no? Hay que más bien preguntarnos, ¿no? Queremos saber qué podemos entender como administración pública, qué podemos entender como policy, como politics, toda esta confusión que se generó alrededor de políticas públicas o de política, todas esas traducciones que se han hecho a nuestro idioma, de formas de visualizar algunos otros fenómenos o un fenómeno que nosotros no entendemos en una cultura como la nuestra, ¿no? Como es la parte gerencial en los Estados Unidos y lo que puede significar para nosotros, que es muy diferente. Entonces, creo que este libro ayuda muchísimo a tratar todos estos aspectos. Entonces, bueno, voy a tratar solamente 3 lecciones de manera general, sobre todo complementando la información que ya les proporcionó el maestro Lascano, y desde luego todo este panorama muy amplio que ya dio el maestro Carlos Reta. La cuarta lección, que es la titulada Tipología de las Administraciones del Estado, bueno, allí van a poder encontrar información, explicaciones de por qué se presenta la diversificación administrativa, o bien a qué obedece el que existan las llamadas administraciones especiales, como la administración de lo exterior, la administración económica, la militar o bien la administración de justicia. Esta parte, pues bueno, es muy significativa porque nos plantea de manera muy sintética la parte histórica de cómo surge esta diferenciación, e incluso nos lleva a algunos datos de cómo se empezaron a establecer las primeras secretarías de Estado, lo cual, pues bueno, evidentemente tenemos una diferenciación mucho más amplia hoy día, ¿no? Si pensamos en que originalmente solamente existían 5 secretarías, y hoy día pues se han o diversificado o separado o especializado el trabajo de la administración, y eso se refleja desde luego en atender a esa necesidad. El asunto de la administración de justicia, que bueno, en este caso, pues desde luego no puedo evitar referirlo, ¿no? El doctor Margredo tiene un libro que se llama La Secretaría de Justicia y el Estado de Derecho en México, ¿no? Que nos plantea una explicación muy interesante respecto a la Secretaría de Justicia, que en México no existe hoy día, pero que existió en algún momento, y que en casi todos los países en el mundo existe alguna secretaría o subsecretaría, bueno, la mayoría denominados más bien ministerios, ¿no? Y es algo muy interesante porque nos lleva a explicarnos otro tipo de cuestiones, de problemas administrativos que tenemos en nuestro país. Bueno, del capítulo 5, aunque ya se mencionó, no puedo evitar siempre volver a esta parte porque sin duda el que tengamos conciencia acerca de la necesidad de la preparación de un servidor público es una condición central para lograr que se empiece a visualizar el real papel y la labor del administrador público. ¿Cómo entra un servidor público a la administración pública en México? Pues nada más, ¿no? Con una llamada telefónica o con una invitación personal, pero no hay otro requisito más que medie en la mayoría, salvo, bueno, algunos intentos del servicio profesional de carrera que se han llevado a cabo, pero que en realidad fue lo mínimo y que en realidad es un mal planteado de origen, ¿no? Porque era un servicio un servicio profesional donde lo que se ponderaba eran las habilidades gerenciales de aquellos que iban o que pretendían incorporarse al servicio público. Entonces,
ya les comentó el maestro Lascano cuánto tiempo en Alemania tardaban en prepararse un servidor público. Lo que no les comentó es que después de todo eso entraban al primer escaño de la escala administrativa. No crean que con eso iban a llegar a directores generales o a un puesto importante, no, apenas iban a entrar. Entonces, es evidente que hay una brecha muy grande que nos separa de los países que tienen instituciones más sólidas en este sentido. Y pues de ahí que, por ejemplo, Samuel Huntington señale que hay más parecido entre una dictadura y una democracia con instituciones sólidas que entre dos democracias, una desarrollada y una en desarrollo, ¿no? Entonces, todo ello creo que es muy importante de aprenderlo en estos textos para que los jóvenes vayan teniendo una idea diferente de la responsabilidad y de lo que implica ser un servidor público, ¿no? No que se acepte con irresponsabilidad de no tener ningún conocimiento de la tarea administrativa, el llegar a un puesto donde no se afecta la vida de una persona o de un grupo de personas, sino de una gran cantidad de grupos sociales. Entonces, creo, desde mi perspectiva, que en este sentido de la falta de toda esa preparación, pues podríamos tener una pequeña, bueno, no una pequeña, un punto importante que podríamos agregar a otros adicionales para formar a los servidores públicos, ¿no? Que al menos los que ya están o los que van a entrar o los que se incorporen, pues al menos que se sepan de memoria el libro, ¿no? Creo que eso sí, en eso coincidiría muchísimo con lo que acaba de hablar el maestro Reta y el maestro Lascano, en el sentido de que, pues bueno, los principios tienen que conocerlos, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, es una excelente plataforma desde mi perspectiva para ya entrar a un conocimiento más profundo, pero reitero, sin que se entienda que este conocimiento es simple. No, hay un desglose muy interesante para lograr proporcionar bases adecuadas, muy bien planteadas de manera pedagógica y metodológica. Entonces, bueno, el asunto y en la lección sexta, pues bueno, una parte muy importante es darnos cuenta cuál es la importancia de la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública. Bueno, en ese capítulo se plantean muchos antecedentes, tanto a nivel internacional como mexicano y también latinoamericano. Entonces, pues bueno, ahí podemos rastrear qué pasó en México, qué pasó en Colombia con la ESAP, o en Chile o en Argentina, ¿no? Que nos dan datos muy importantes para entender qué ha pasado, ¿no? Y bueno, todo esto vinculado a muchos de los progresos que se han hecho últimamente con la publicación de libros clásicos, ¿no? Ya sea de Chile o ya sea de Colombia, por ejemplo, ¿no? Desde cuándo la ciencia se ha estado desarrollando allá, pues de mucho tiempo atrás, ¿no? Qué increíble que no hayamos logrado tener esa continuidad dentro del cultivo del conocimiento, pero creo que una de las grandes cosas que sin duda habría que reconocerle al doctor Omar Guerrero es toda esta labor que ha hecho alrededor de estos años en su trabajo de investigación, porque sin duda hoy día podemos hacer muchísimas más cosas sin tener que volver a partir de cero, ¿no? La verdad es que tenemos ya ahí todo para empezar a hacer otro tipo de trabajos que bueno, nunca van a ser como los suyos, ni van a tener el mérito de los suyos, pero bueno, por ahí hay muchos campos de trabajo que se pueden seguir realizando. Bueno, en el capítulo 7 finalmente, pues bueno, ya les hablaron un poquito, se trata del asunto de la participación, que desde luego es un tema, pareciera novedoso, la forma de participación ha cambiado, es el punto importante, y pues bueno, el asunto de las ONGs y la diferencia entre administración pública y administración privada, que como ya se mencionó hace rato, fundamentalmente obedece a intereses generales e intereses particulares, aunque eso desde luego también ya ha sido tratado con mayor profundidad, pero en este caso se nos brinda esencialmente la diferencia en la participación clásica, digamos, siglos XIX y XX, y bueno, ¿qué pasa con la nueva participación? Y pues bueno,
como reflexiones finales, lo que les comentaría es que sin duda tiene que ser un texto de cabecera de todos los administradores. Efectivamente nos brinda principios esenciales para entender qué es la administración pública, cuáles son sus deberes y facultades, de dónde viene, cómo funciona, cómo son y cómo se diferencian sus actividades, quién es el servidor público, cuál es la diferencia entre carrera en administración pública y carrera administrativa, pero además porque efectivamente constituye una plataforma ideal para continuar la comprensión de otros textos de administración pública que presentan una densidad alta y requieren para su comprensión el conocimiento de ideas y conceptos que efectivamente están muy bien planteados en este texto, Principios de Administración Pública. Entonces, pues bueno, yo los exhorto por ello a la lectura de este importante libro que ha preparado para todos nosotros el profesor investigador, el doctor Omar Guerrero. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a la doctora Bicher. Ahora tengo el honor de presentarles al doctor Omar Guerrero Orozco, que por supuesto no necesita presentación, pero no obstante hay que hacerlo para poner en dimensión su aportación. Él es doctor en Administración Pública, profesor de carrera en la UNAM e investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores. Dirigió la revista de Administración Pública entre 1980 y 1982. Formó parte de la Comisión de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores entre 1999 y 2003, cuerpo colegiado el que presidió en este último año. Obtuvo el Premio de Administración Pública en 1979, auspiciado por el INAP, del cual es miembro desde 1980 y de su consejo directivo entre 1997 y 2002 y en este periodo vigente. Fue galardonado con el Premio Anuyes 2006 por su contribución a la enseñanza de la administración pública. Asimismo, es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias a partir de 1987 y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana desde 2006. A lo largo de 40 años de vida académica, ha desarrollado una labor continua en el campo de la administración pública. Sus investigaciones científicas se extienden a la ciencia política, a la administración de justicia y a las políticas públicas, así como a la exploración de la historia del pensamiento administrativo. Es autor de 28 libros personales, 9 opúsculos, más de 60 artículos y capítulos de libros, así como coautor de 8 obras colectivas y, por supuesto, es editor de 10 obras clásicas en administración pública. Adelante, doctor. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente que nos estén acompañando en esta ocasión. Yo creo que la amenaza de lluvia me puso ronco o estoy nervioso. De verdad les agradezco mucho que nos acompañen. Gracias a Carlos por presidir esta reunión académica. Gracias a Iván, aunque se inventó como 40 minutos y un rollazo. Gracias a Diana por su intervención. Gracias aquí por la compañía también de Luis Miguel. Bueno, cuando uno acude a una presentación del libro, lo peor que le puede pasar es ser el último en hablar. Me dejaron sin tema. Ahora, ¿qué les digo? Si ya Iván vio mi libro de la primera letra a la última, pasando por todas las demás. Carlos hizo una espléndida intervención sintética. Diana enfatizó en algunos puntos y me dejaron sin hablar. Entonces, ahora sí no sé qué les voy a decir. Entonces, tengo una hora pensando qué les voy a decir. Y si les parece bien lo que les voy a comentar, son anécdotas acerca del libro. ¿Qué les parece? Perdón. Me voy a tomar la pastillita. Diana previó la situación y me regaló unas pastillitas. Yo creo que vio que llegué medio ronco y que me dio una pastilla. Entonces me lo voy a tomar ahorita. Esperando, me van a disculpar tantito. Me lo voy a chupar rápido.
Bueno, realmente la obra es uno de los libros que he elaborado que no planeé, no lo medité de antemano, su preparación surgió. Y surgió porque hace muchos años, en 1997, me habían invitado a sustentar la Cátedra de Colombia, que es es un reconocimiento a algunos profesores que en Colombia se les tiene aprecio por la labor de los propios profesores alrededor de las labores de la propia Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Preparé entonces con todo tiempo unas notas que me parecieron escuálidas. Dije yo, no, si vamos a presentar la Cátedra de Colombia y con ella se inaugura la Escuela de Altos Estudios del ESAP, debo presentar algo más desarrollado. Entonces, comencé a preparar el libro y como yo disponía de tiempo, esto me permitió llevar a Colombia una versión preliminar que requería una revisión de fondo, pero no tanto del contenido, sino más bien de la redacción y de la preparación. Sustento la cátedra, termina la ceremonia académica, pasamos a la ceremonia social y yo les solicito a los editores del ESAP que hagan una revisión de fondo de la obra. Labor que nunca realizaron, pero sí publicaron el libro con 550 errores, cuando menos. La obra apareció con una portada roja, muy llamativa, y así como llegó, decidí utilizarla en la materia Teoría de la Administración Pública. El maestro Gabriel Campuzano me dice que está utilizando la obra, que espero que le sirva, y si no es así, te pido una disculpa de antemano. Pero ahora tenemos una edición corregida y aumentada, que es esta misma que están viendo, y que sigue con la finalidad de poderse utilizar en gran escala en la enseñanza de la administración pública. Yo recibí una llamada del maestro Carlos Rita hace como 4 o 5 meses, donde me platicaba sobre la conveniencia de publicar la obra. Dejen decirles que yo estaba convencido que los libros solo deberían tener una primera edición. Sin embargo, me animé por la generosa invitación de Carlos a hacer una segunda edición de la obra, a sabiendas que iba a ser más difícil rehacerla que volverla a hacer. Y ocurrió. Fue un trabajo extraordinariamente complicado el poder reparar la obra, ponerla al día y actualizarla. Pero salió finalmente, y esto es muy importante. Ahora bien, el libro fue pensado en los principiantes, pensando como principiante no solo en el joven que está comenzando a cursar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, sino también en aquella persona que, entrenado y con experticia y experiencia en el servicio público, también necesita actualizarse. Y que en México son muchos. Como lo dijo hace rato Diana, en Alemania se tardan 5 años en ingresar al puesto más bajo de la administración pública. Y de ahí van subiéndose. Es más, ingresan al puesto de asesores, que es el puesto el puesto mínimo que se tiene en Alemania. Y después de esos 5 años, el funcionario ya titulado puede empezar toda una carrera. De modo que para ser ministro en Alemania se requiere una gran cantidad de años de experiencia y de conocimientos. Alemania,
que tiene defectos tan grandes y que son de todo el mundo conocidos, es en buena medida lo que es hoy en día gracias a su administración pública. Y qué decir de Gran Bretaña y sus muchachos improvisados en los cargos de la administración pública, aunque son egresados muy brillantes de materias como las humanidades, la literatura y la filosofía. Pero nuestra obra tiene como idea esencial servir para los principiantes. Y para darle efecto, el INAP, además de publicar la obra, ya la tiene subida a su página de internet. ¿Saben por qué estoy también afónico? Por el aire acondicionado. Ya no sé a qué echarle la culpa. Pero voy a seguir. No, porque me dan de baja. Bueno. Cuando Carlos y yo estudiábamos en la Facultad de Ciencias Políticas, no hace muchos años, llevábamos un libro que no era de administración pública. El libro se llama Derecho Administrativo y es del maestro, es un libro del maestro Gabino Frag. Ahora debe estar en la edición número 56 o 57. Ese libro lo llevábamos en la materia Administración Federal, también lo llevábamos en la materia Administración Estatal, obviamente servía para la materia Administración Municipal. ¿Y por qué no? También para organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Es decir, no tenemos libros. Diana ha dicho con mucha razón que ahora tenemos un libro publicado. Bueno, ojalá sirva este libro para todos los principiantes en la administración pública. Es una gran ventaja tener pues la obra. Pero yo quiero destacar antes de terminar, porque como se dan cuenta ya mi voz no da para más, porque la voy a reservar para las respuestas, para las preguntas que me vayan haciendo. El libro ha sido corregido y aumentado. Y una corrección que hemos hecho es añadir la obra de Carlos Juan Bonán, que no estaba del todo comprendida en la edición del texto. Perdón. Ahora, gracias a esta nueva oportunidad, el libro lo hemos podido actualizar en la propia definición de la administración pública como aquella que tiene la gestión de los asuntos comunes del ciudadano como miembro del Estado y de su persona, sus bienes y sus acciones como interesantes al orden público. Y así se pueden ir apreciando cada vez más una cantidad razonable de cuestiones actuales, porque en una segunda edición debe uno buscar el balance entre lo que sigue sirviendo y lo nuevo que debe apoyar a lo que ya está establecido y tiene alguna función pedagógica ya probada. De modo que yo espero que el libro sea de utilidad y les pido que me disculpen no seguir porque ya la boche ya no me da para más, ya ni Pavarotti, ¿no? Entonces voy a permanecer aquí con mucho gusto para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues adelante, tomamos una sesión de preguntas. Por aquí adelante. Primero. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero preguntarle a Omar qué modelo de administración pública cree que es el que viene a nivel internacional, si el modelo de gerencia pública, que es el que hemos estudiado para criticarlo por muchos años, parece ser que está por finalizar su participación en los modelos de administración pública. Hace poco vino Tom Christensen, también traído atinadamente por el INAP, y estuvo también Omar presente, y perfiló algunas ideas sobre un modelo híbrido, o la totalidad del gobierno le llamaron también. Pero pregunto esto, Omar, porque si el presidente López Obrador ya declaró la defunción del neoliberalismo,
pues y el modelo que le correspondía al neoliberalismo era la gerencia pública, o era uno de sus preferidos, y ahora se perfilan cosas distintas, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Lo que no queda claro es qué sigue, y qué sigue también para México, o sea, con qué modelo de administración va a gobernar todo el periodo de López Obrador. No sé cuántos años dure finalmente esta administración de Morena y qué resultados tenga el país, pero ¿tú qué perfilas con todo tu conocimiento, Omar? ¿Qué modelo de administración debería seguir el país? Que es algo que no se ha dicho. Se han dicho muchas cosas y eso, pero ¿con qué tú dijiste que Alemania, atinadamente, es lo que es en mucho por su modelo de administración pública, por su gran historia y su gran interés en tener funcionarios adecuados en cada área? Eso no sé cuántos años tiene que no pasa en México. Entonces, ¿qué modelo se le puede sugerir al presidente si la gerencia parece que estar terminando? ¿Qué quieres tú que se perfile para el mundo y para nuestro país en particular, Omar? Muchas gracias. Sí, como no, con mucho gusto, Pep. Creo que ya estoy un poco mejor. La pastilla que me dio Diana, que esa que tenía, ojalá no tenga ningún afrodisíaco, porque no. Bueno, quiero comentar lo siguiente, hablando de neoliberalismo. Bueno, yo tengo un libro que se llama El neoliberalismo, de la utopía a la ideología, que el libro está escaseándose ya, publicado. Entonces, pues gracias a Iván y al apoyo del INAP, ya lo tenemos subido a mi página. Entonces espero que sirva de algo, ya que se está hablando tanto de neoliberalismo, espero que sirva de algo, porque en ese mismo libro se hace una reseña de cómo llega el neoliberalismo a México. Y nuestro neoliberalismo es vernáculo, es un neoliberalismo paralelo al neoliberalismo mundial, porque lo trajeron ni más ni menos que Hayek y von Mises. O sea que no llegó la época de Salinas, es muy anterior, y se desarrolló en el ITAM y en la Escuela Libre de Derecho. Ahí entonces está narrado el proceso de adopción del neoliberalismo en México, con detalles. Incluso von Mises fue asesor, un asesor que supongo muy principal, de Ávila Camacho. Entonces, imagínense hasta qué grado hemos tenido proximidad con el neoliberalismo. Entonces espero que el libro, que repito está en mi página, sirva de algo. No le avisé a la editorial porque más vale pedir perdón que pedir permiso. Bueno, mira, Pepe, es difícil saber lo que un gobierno se propone hacer, pero lo que resulta evidente es que la nueva gerencia pública ya ha dejado de ser una institución funcional y viva. Yo acabo de escribir un artículo que me pidieron sobre nueva gerencia pública y la trato como un objeto de estudio histórico, porque creo que ya dejó de funcionar si algún día funcionó. Y si funcionó positivamente, porque yo creo que funcionó de una manera terrible. Como yo por eso sostengo, no éramos muy felices, pero ahora lo somos menos, después del neoliberalismo y la nueva gerencia pública. Porque la nueva gerencia pública es el neoliberalismo en la administración pública. Bueno, es difícil saber cuál es el modelo, pero lo que nuestra historia nos ha podido transmitir es que en México, cuando hemos tenido estados con una mayor dosis de intervención, por no decir intervencionismo, las cosas han resultado mejor. En México no tenemos una sociedad activa y participante como en otros países que permita una dosis también creciente de intervención en los asuntos públicos. El México que conocemos lo ha construido los gobiernos sucesivos hasta la época del estado de bienestar previo a la llegada de Salinas de Gortari. Después, con el ensayo neoliberal, ha venido una serie de retrocesos. Y en el régimen contemporáneo, que se define a sí mismo como neoliberal, no estamos viendo todavía con toda claridad hacia dónde marcha. Pero lo que es preocupante y lo que debemos cuidar es que las instituciones no sean destruidas.
deben conservarse porque la administración pública es muy importante. Debo decir que esta idea que yo sostengo, que no es tanto una tesis, lo corrobora el hecho que desde la época de López Portillo no se ha modificado, sino de manera muy leve, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No ha habido desde entonces una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que sí marcaría una verdadera renovación, perdón, una verdadera innovación. Pero todo está por verse y todo lo vamos a vivir, que es lo más importante. ¿Alguien más? Adelante, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Aquí en la segunda fila. Acá, Manuelito. Sí. Muchas gracias, doctor Guerrero, por la intervención. Mi nombre es Manuel Carrillo, fui su alumno en 1977. Ya ni me acuerdo. Me ha parecido, cuando vi el título de la obra, gracias al maestro Reta que se hizo la difusión sobre la obra, me interesó muchísimo. Yo trabajo en el Instituto Nacional Electoral. Quisiera compartir una interpretación y saber su opinión. Tengo la impresión de que en nuestro modelo democrático y de convivencia hemos llevado hasta el extremo todo lo que se refiere a legislación electoral y lo hemos llevado también al barroco, casi churrigueresco rococó, en materia de leyes electorales y como si la democracia fuera todo lo electoral. Pero la democracia electoral arregla un problema, la representación política. Pero después de eso, pues están los temas de gerencia pública, están los temas de la gobernabilidad democrática, la atención de seguridad, la economía, la salud, la educación. Y parece que hay una gran diferencia entre elecciones, cuando nos preparamos estamos excitados para las elecciones, pero pasando la elección volvemos a la competencia política, político-electoral o política, pero no le damos la misma atención a la gobernabilidad democrática, que pasa por mucho de lo que está en su obra en relación al conocimiento, a la prudencia, a la cautela, a trabajar métodos, procedimientos, sistemas con una orientación política, está bien, pero creo que hay un déficit, hay un gran gap entre lo que son elecciones y lo que es cuando ya está el gobierno en acción. Me parece que no cargamos la misma intensidad, inteligencia, conocimiento y prudencia para mejorar. Es que así nunca va a salir, siempre va a estar todas las variables hacia arriba en términos negativos, pues porque no le estamos dedicando el conocimiento y el tiempo y la seriedad que merece la administración pública. Quisiera yo conocer su reacción. Bueno, yo lo voy a resumir, Manuel, con la siguiente idea. Hay una relación positiva, debe haber una relación positiva, y la hay, entre democracia y administración pública. Fíjense, Gran Bretaña, vaya que pues tan democrático, aunque es una monarquía, limitada, como quieren llamarlo. Alemania, después de la guerra, de las dos guerras, y Francia. La aportación de estos tres países en términos de democracia ha sido de una gran riqueza para todo el universo. Si nosotros recorremos nuestras instituciones, podemos observar que mucho lo debemos a estos países. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, que tiene el Servicio Profesional de Carrera, toma las palabras de la experiencia francesa, función, y luego el Servicio Profesional de Carrera, fundado de alguna manera en el Servicio Civil Británico. Y muchas instituciones como la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, son de origen francés. Entonces, en Gran Bretaña hay una gran relación positiva entre la administración pública y la democracia. Y la democracia ha propiciado que la administración pública en estos países sea profesional y sea, en la medida de lo posible, algo alejado del sistema de botín.
En Gran Bretaña hay un servicio civil de carrera histórico y ejemplar. En Francia hay una función pública, un servicio civil de carrera ejemplar, junto con una democracia. La democracia alimenta a la administración pública y una administración pública profesional alimenta a la democracia. Se necesitan las dos. Alemania tiene una gran administración pública y una sólida democracia. Lo que es realmente riesgoso es tener una democracia y un sistema de botín conviviendo. Porque lo que se provoca es que la administración pública se replete de personas improvisadas. Por eso la idea del libro es, ya que está publicado y que tiene algo de conocimientos, pero que tenga algo de conocimiento, sirva para los servidores públicos, los que van a ingresar al servicio público o los que ya están adentro y requieren complementar sus propias capacidades y conocimientos. Adelante, allá atrás, por favor. Buenas tardes, doctor. Su servidor Fernando Mora. Yo no fui su alumno, sí he leído parte de su obra. Fui alumno del doctor Campuzano, eso sí. Nada más quisiera saber cuál es su opinión respecto a los dichos de nuestro ahora presidente, en el sentido de que hacer política y administración no es ninguna ciencia. A ver, no la repites, por favor. Sí, porque voy a pensar lo que voy a decir. ¿Qué piensa usted de lo que el señor presidente López Obrador manifestó en el sentido de que hacer política y administración pública no es una ciencia? ¿Ah, eso dijo? ¿Sí? Bueno, Gobernar no era una ciencia. sin comentarios. Ok. ¿Alguien más? Allá. Buenas noches, muchas gracias, Jaime Bravo. Doctor, aparte del sentido pedagógico, yo quisiera felicitarlo o unirme a las múltiples felicitaciones que ha tenido usted por la gran capacidad que tiene para explicar tan sencillamente los conceptos que a veces son tan… ¿No quieres ponerte el micrófono? ¿Cómo no? Porque no te escucho. Sí, le decía que me uno a las felicitaciones que han dado los compañeros y las compañeras en el sentido de que este libro representa un efecto de no solamente didáctico, sino también de conocimiento y reconocimiento de la administración pública como ciencia. Mi pregunta va en el sentido de que la economía, sobre todo la economía neoliberal, que es muy soberbia, los economistas neoliberales son muy soberbios, a diferencia de los economistas de la economía política. Allá por los años 80 se desarrolló la escuela de la elección pública, y la escuela de la elección pública plantea empoderar a la gente y cuestionar la capacidad de democracia o de en los diferentes ámbitos de las democracias occidentales. Yo lo que quisiera preguntar es que si hay dentro de sus múltiples actividades alguna orientada a cuestionar, analizar, investigar o promover alguna investigación acerca de esta escuela y sus efectos que tiene, porque, por ejemplo, ha habido en algunos condados en Estados Unidos en donde se le da dinero a la gente directamente, evitando los intermediarios, cosa que ahora me parece ejemplificativa y paralela en lo que está haciendo la administración actual, de que evita los intermediarios que son instituciones, tanto públicas como privadas o sociales, y en donde se le entrega directamente los recursos a la gente. Incluso en algunos condados en los Estados Unidos se hace una especie de concurso y de asignación de dinero para que la gente elija y vote en el sentido de cuáles pueden ser las mejores escuelas. Entonces, yo vuelvo a esa pregunta porque me llamó mucho la atención esto que usted decía hace ratito. Hay que cuidar a las instituciones y parece ser que, como decía el clásico, al diablo con las instituciones. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente. Yo he trabajado el tema de la elección pública o la opción pública
en mi libro La nueva gerencia pública. Y este libro lo puedes consultar está en mi página, así que ahí lo puedes consultar. El libro también se puede conseguir en librería, pero bueno, está en la página, así que ahí lo puedes ver. Hay un capítulo sobre la elección pública. Ahora bien, próceres del neoliberalismo como Hayek y von Mises son contrarios a la democracia, tanto a la democracia representativa como de la democracia participativa. Es más, son opositores de la igualdad social y no les agrada nada la Revolución Francesa y sus logros, cuando buena parte de las constituciones del mundo están basadas precisamente en los derechos del hombre y del ciudadano que son formulados en la época de esta revolución. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay una pregunta más. Muchas gracias, ya no aguantaba yo. Perdón, ¿Sí? maestro Campuzano, doctor Campuzano. Adelante, adelante. No, adelante. Yo solamente quiero agradecer a Omar Guerrero y al INAP también, a maestro Carlos Reta, la publicación de este texto y la actualización del mismo. Porque, como bien decía Diana Bicher hace un momento, es necesario en la formación de estudiantes. Yo uso ese texto en mi curso de Teoría de la Administración Pública 1 en el sistema de universidad abierta. Y el sistema es un crisol donde llegan estudiantes que van a hacer su primera carrera, pero hay otros que están ya cursando la tercera, o funcionarios públicos en activo, u otras personas que por diversas razones apenas están ingresando a la universidad o habían dejado una carrera trunca. Y este texto es muy pertinente porque permite entender o ampliar la visión que tenían de la administración pública. Bueno, al final también me felicito yo porque tengo un nuevo libro que usar con mis estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para finalizar, el presidente del INAP, Carlos Reta Martínez, hará entrega de un reconocimiento a cada uno de nuestros comentaristas, agradeciendo al mismo tiempo su participación esta tarde. Entonces, el primero, obvio, para la doctora Diana Bicher. Al de la voz. El rollo. Y por supuesto al doctor Omar Guerrero. Agradecemos mucho su participación, su asistencia, al mismo tiempo que los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos en esta sede o en la de Coajimalpa. Muchas gracias a todos.